Bienvenidos en este hermoso momento a nuestra clase de misiones 1 y en nuestra cuarta clase en la cual nuestro Dios nos ha permitido. Iniciamos siempre con un momento de oración a nuestro Dios, bendito Dios, para que sea Él el que nos ayude a tener un poquito más del conocimiento de misiones. Oramos, Padre y buen Dios que estás en los cielos. Gracias por este momento en el cual nos permites estar, mi Dios, en nuestra clase de misiones. Bendito Dios, oh Maestro Santo, te pedimos que sea usted el que obre, el que nos ayude a, mi Dios, a ejercer, Padre, esa misión, Padre, llevando el Evangelio a muchos lugares, a muchas naciones, Padre, no importando, Señor, grandes o pequeños, oh Dios eterno, no importando el color de tez de aquella persona, lo importante, Señor, es llevar ese mensaje de arrepentimiento para que muchos puedan así, Padre, creer de tu amor y de tu gloria, Señor Jesús. Maestro Santo, aún dale ese entendimiento, Padre bendito Dios, para poder aprender más de este tema, Señor, de misiones. Amén. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a su vida. Entonces, iniciamos a nuestra clase en este momento con el primer tema, Cristo y el reino. Hemos dado un vistazo a lo que los judíos esperaban acerca del reino y de la venida del Mesías. Pero, ¿cuál fue la expectativa de Cristo? ¿Cuál fue su papel en el reino? ¿Cuál fue su impacto de su ministerio? Cristo manifestó el propio entendimiento de su rol por el título que eligió para sí mismo. Él pudo haber escogido entre varios nombres con que el Antiguo Testamento dominaba. Al Mesías pudo haber usado el más popular entre los judíos de este tiempo. Era hijo de David, que lo hubiera identificado como el heredero del trono de Israel. Pero Cristo no lo tomó, sino que dio su preferencia a otro que lo identificó con un papel más amplio que el del rey de Israel. Los siguientes fragmentos nos ayudarán a entender el significado del título que Jesús escogió. El Hijo del Hombre nada nos revela más acerca de su personalidad que el título que Jesús escogió para sí mismo. No le agradó el término Hijo de David, el epíteto popular del Mesías. Entendió que él era el Hijo de Dios, a quien se refería el Salmos capítulo 2, versículo 7. Si usted tiene Biblia en mano, puede usted darle lectura. Durante su presentación dentro de ese lugar, dentro de esa presentación ante el Sanedrín, así lo admitió, pero el nombre que usó durante su ministerio fue Hijo del Hombre. Más de 40 veces en los evangelios emplea este término refiriéndose a sí mismo. Los discípulos nunca lo denominaron así, sino que lo llamaban Señor, Amo o Maestro. Para que Jesús, esa palabra fue casi un sustituto del pronombre personal yo, tras. Entonces, dentro de esos términos, otra vez lo dijo el Hijo del Hombre. No tiene dónde recostar su cabeza.
Y eso lo declara en Mateo capítulo 8, versículo 20. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrán en las nubes con gran poder y gloria. Marcos capítulo 13, versículo 26 nos declara también. Jesús derivó este nombre de dos fuentes principales: los libros de Ezequiel y Daniel. Hijo de hombre es el título distintivo dado al profeta Ezequiel por Dios, y se menciona a 87 veces. El vocablo hebreo es Ben Adán, literalmente hijo de Adán o hijo de la humanidad. Originalmente quiso decir solamente hombre, opuesto al término. Pero a través de los años el término llegó a ser honorífico del Mesías. Y muchos pasajes en el libro de Ezequiel fueron idealizados e interpretados en este sentido. En el mismo momento que leyó el libro, Jesús probablemente escuchó la voz de Dios hablándole directamente: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde. Ezequiel capítulo 2, versículo 3. Ahí nos declara también: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ezequiel capítulo 3, versículo 7 también nos da referencias de significación especial para Jesús. Fueron los pasajes concerniente al remanente que se salvaría. Ezequiel capítulo 8, 6, versículo 8, el nuevo corazón y espíritu. Ezequiel capítulo 11, versículo 19 o capítulo 36, versículo 26 al 27 también nos habla también con respecto a esto, lo cual estamos dando así a conocer el nuevo corazón y espíritu, el nuevo pacto eterno. Ezequiel capítulo 37 y 26, y la promesa que las naciones que dentro de aquel entonces no judías llegarían a conocer al Señor, el Dios de Israel. Ezequiel 37, 28 o 38, 23 o capítulo 39 al 7. Todos estos serían cumplidos por él como hijo de hombre. No puede haber duda tampoco de que Jesús tuvo a Daniel, bendito Dios, en el versículo 7, capítulo 7, versículo 13 al 14. En mente cuando usó el título de hijo de hombre. Ahí es un término arameo, Bar Enash, que en vez de Bar Adam es en la cual es el significado, pero el sentido es similar, siendo Enash la palabra utilizada para designar a la humanidad en general, en contraste con Adán para un solo hombre. En los comentarios rabínicos y en el pensamiento popular, el vocablo ya había sido altamente espiritualizado, indicando al hombre ideal, casi divino,
en su naturaleza. Desde el principio, la visión de un reino universal fue parte integral del plan de Jesús desde el principio de su ministerio. El hecho de que una de las 70 naciones del desierto involucró a todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Mateo capítulo 4 versículo 8 es entonces en la cual nos habla, es evidencia concluyente. Cristo aspiraba a un dominio mundial, su ambición de reinar sobre las naciones. No fue mala. La tentación consistía en tomar una vía corta para esa noble meta al adoptar los métodos del diablo. En su rechazo a estos métodos, Jesús no recusó el objetivo de su soberanía mundial, sino que escogió el sendero del sufrimiento, y de la redención que encontró delineado en las Escrituras. El primer mensaje en Nazaret muestra que el propósito de su vida se extendía mucho más allá del pueblo de Israel. No le sorprendió que aún su propia gente no recibiera su mensaje. Esto es lo que siempre ha sucedido, no solo en nuestro tiempo, sino mucho tiempo atrás. Dijo él a los profetas: siempre han encontrado más fe en los extranjeros que entre su propia gente. Lucas capítulo 4, versículo 24. Ahí también nos da referencia. No pudo haber dado un ejemplo más dramático de que la gracia de Dios no estuvo limitada solo a la gente de Israel, y que los gentiles muchas veces demostraron mayor fe que los que se consideraban hijos del reino. Con razón, los ciudadanos de Nazaret se llenaron de ira contra Jesús, que estaban poniendo en duda el puesto privilegiado de los judíos como la gente escogida de Dios. Si no hubiera sido por su poder milagroso, lo hubieran matado en ese entonces. Pero arrojándolo desde la cumbre del monte sobre las piedras que estaban al pie de un precipicio, en la cual nos da la referencia en la lectura del Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 28 al 30. A los judíos primero. Jesús tuvo una convicción profunda de una misión especial. A la nación judía lo expresó de una manera tan fuerte que algunos han sacado de la conclusión de que no tenía ninguna misión más allá de Israel. Pero una investigación más detallada de todas sus palabras y acciones nos revela que ello fue una cuestión de estrategia, tal como Pablo lo expresó después de su misión. Fue al judío primeramente. Bendito Dios. Y también al griego.
¿Y dónde declara eso? Romanos capítulo 1, versículo 16 o capítulo 2, versículo 10. La preocupación de Jesús por Israel se muestra en su instrucción a los 12 discípulos, cuando los envía a su primera misión de predicación por, por camino de gentiles, no vayáis. Les dice, y en ciudad de samaritano, no entréis, sino id antes a las ovejas. Bendito Dios. ¿Y cuáles eran las ovejas? Entonces Lucas nos relata que otra misión de predicación en la cual un grupo de 70 es enviados de dos en dos. Lucas capítulo 10, versículo 1, ahí nos da referencia, así como los 12 discípulos simbólicamente representan a las 12 tribus de Israel. Los 70 simbolizan las naciones gentiles en Génesis 10. Los descendientes de Noé están registrados en números de 70. Como usted puede ver acá, esta imagen, usted observa esta imagen donde dice dos símbolos de la misión de Cristo. Y ahí dentro de esa imagen le pusimos a que usted pudiera tener entonces una orientación, los 12 de Israel y su texto bíblico, y las 70 naciones gentiles, su texto bíblico. A la verdad no me avergüenzo del evangelio, dijo el apóstol Pablo, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Romanos 1, 16. Esa en la cual nosotros podemos tomar en cuenta esta ordenanza en la cual Dios le ordenó primero a los 12, les envió a Israel, y los 70 a las naciones gentiles. Entonces, dentro de este punto podemos ver, la tradición rabínica supone que este era el número total de las naciones dispersas por la tierra después de la Torre de Babel, y repetidamente se refieren a las 70, naciones gentiles. Es probable que Jesús de esta manera simbolizara su propósito a largo plazo. Los 12 fueron enviados para advertir a las tribus de Israel de su juicio inminente. Los 70 fueron enviados a un trabajo de entrenamiento, en preparación para una misión a todo el mundo. Y ahí le pusimos una imagen para que usted pueda ver con respecto de misión. Es para todo el mundo. Y es trabajo y deber de nosotros. No solo era para aquellos hombres, aquellos discípulos que él había enviado primero, no, sino que es aún también para nosotros. Un hombre para todas las naciones. Bendito Dios. Millones de cristianos saben claro. Está que Jesús al final de su ministerio dijo a los apóstoles: id y haced discípulos a todas las naciones. Y dentro de eso, el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 19 también nos da a conocer con
con referencia hacia el ministerio de los apóstoles. Honramos respetuosamente este último y tan importante e increíble mandato que Jesús no dio un título augusto. La gran comisión, sin embargo, millones de nosotros, muy dentro de nuestro corazón, creemos secreta. Entonces, bendito, secretamente, si nuestro hecho son un barómetro de su estrada de convicción, bendito Dios, la escritura dice que si lo son, que Jesús profirió tan pasmoso mandato, sin dar a sus discípulos una advertencia amplia con respecto al mismo. Leyendo de corrido los 4 evangelios, la gran comisión parece como una nota de pensada a última hora, agregada al final del cuerpo principal, al final de la enseñanza de Jesús. Entonces, vamos a ver entonces un poco con respecto a los gentiles. Uno de todos ellos es en la cual usted puede ver dentro de los evangelios que Jesús se acerca más hacia aquellos gentiles. Entonces, el centurión romano, él en una ocasión, Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13, nos habla de este hombre centurión, un centurión romano, un gentil. Bendito Dios, escucha bien, era un gentil. Se acercó a Jesús con una petición para beneficio de su sirviente. No era para él mismo, era para su sirviente, que estaba paralítico en dichas circunstancias. Los judíos le suplicaron a Jesús que respondiera: ¿es digno de que le conceda esto? ¿Por qué? ¿Ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga? Bendito Dios. Lucas 7, 4 al 5 nos habla. De hecho, en la parte norte del mar de Galilea y a 2000 años de distancia, todavía existen las paredes y los pilares de una sinagoga, bendito Dios, que muy probablemente haya sido construida por ese mismo centurión. Lo que realmente estaba diciendo era que si el centurión no lo hubiera ayudado, entonces Jesús tampoco debería socorrerlo en esta ocasión o circunstancia en que su siervo se encontraba tan lastimosamente enfermo. Jesús no pudo evitar suspirar de vez en cuando. Oh generación incrédula, le dice, y perversa, ¿hasta cuándo os he de soportar? Mateo 17, 17. Jesús al centurión: yo iré y le sanaré. En ese momento el centurión dijo algo muy impactante que llegó a impactar la vida de Jesús, y es en la cual nosotros tendríamos que también tener esa misma confianza, esa misma actitud ante nuestro Dios. Porque inesperado, Señor, no soy digno de que
entres bajo mi techo, le dice. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Escuche bien, una actuación de fe tremenda. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Estaba reconociendo esa autoridad de Jesús. Y tengo soldados bajo mis órdenes, dice. Y Lucas capítulo 7, versículos 6 al 8. Cuando Jesús lo escuchó, se maravilló que fue lo que lo sorprendió tanto. Simplemente esto, la experiencia militar del centurión, había entonces enseñado algo acerca de la autoridad de más alto nivel, un respeto que le había dado a través de su expresión. De cierto os digo, exclamó Jesús, que ni aún en Israel he hallado tanta fe, dijo. Así es como declaró Jesús. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 8, versículo 10. Bendito sea el nombre de Dios. Ahí le pusimos una imagen, el centurión romano. Bendito Dios. Dios, también tenemos, aparte del centurión, tenemos el ejemplo de la mujer cananea. ¿Quién era esta mujer? Posteriormente, una mujer cananea de la región de Tiro y Sidón, más imagínense, rogó a Jesús que tuviera misericordia de su hija, que estaba poseída por un demonio. En un principio él aparentó diferencia sus discípulos, indudablemente contentos de ver a su Mesías dar la espalda a un gentil, insiste, estuvieron de acuerdo de inmediato con lo que pensaron que eran los sentimientos reales de Jesús. Ellos eso pensaban, que esa era la actitud de Jesús, pero estaban equivocados. Despedidla, argumentaron ellos. Pues da voces tras nosotros. Bendito Dios. Mateo 15, 21 al 28 dice, ¿realmente no se imaginaban que el Señor los estaba probando? No soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de casa de Israel. Entonces, Jesús no vino por los que están buenos, vino por los enfermos, vino por la gente más necesitada. Y creo que toda la humanidad necesita de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, continuamos. Le dejo entonces esta imagen, aquí usted puede observar la mujer cananea teniendo una fe capaz de vencer todas las pruebas. Una fe tremenda. Tanto como la actitud de este centurión romano y también la actitud de esta mujer cananea. Una aldea samaritana. En otra ocasión, cuando Jesús y sus discípulos llegaron a visitar aldea, bendito Dios, a visitar aldea samaritana, los samaritanos se negaron a recibir. Jacobo y Juan, a quienes Jesús apodaba hijo del trueno. ¿Y por qué era así? Por su temperamento. Se enardecieron. Entonces, Señor, exclamaron ellos, indignados, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma?
Jesús, volviéndose a ellos, los reprendió. Algunos manuscritos antiguos registran que él dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, como muchos hoy en día. Es que Jesús ha venido para matar. Dice, no. Entonces, dentro de eso, recuerde que Él ha venido para salvar las almas que se han desviado, descarrilado. Entonces, el deber de nosotros es ir y buscarlas y traerlas al redil. Entonces, continuamos. Sino para salvarla, dice Lucas capítulo 9, versículos 51 al 55. Con esas palabras Jesús se identificó a sí mismo como el Salvador también de los samaritanos. Bendito Dios. Y le dejo esta imagen de Samaria. Bendito Dios. Los griegos en Jerusalén. ¿Quién eran los griegos en Jerusalén? Era de esta actitud. Más tarde algunos griegos llegaron a una fiesta en Jerusalén y trataron de entrevistarse con Jesús. Dos de sus discípulos, Felipe y Andrés, comunicaron la petición de los griegos al Señor, quien como siempre aprovechó la oportunidad, bendito Dios, para meter otra cuña en la perspectiva para todas las naciones. Y yo, si fuere, dice, levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y ahí también estamos hablando de Lucas 12:32. Esta profecía describe anticipadamente la manera en que iba a morir Jesús, la crucifixión, pero la profecía también describió su efecto. Todos los hombres, no solamente a pesar de la humillación de Jesús, precisamente por dicha humillación serían atraídos a Él como el libertador ungido de Dios. Entonces, unas imágenes que también pusimos de los judíos. Por el camino a Emaús. No describe entonces así cómo los discípulos no creían en la forma en que Jesús les sugería el evangelismo. Así a los gentiles tampoco creyeron realmente cuando les dijo que se levantara de los muertos. Pero Jesús los asombró en ambos casos. 3 días después de ser sepultado, resucitó, y una de las primeras apariciones después de la resurrección comenzó de incógnito antes de 2 de sus discípulos. No reconociendo a Jesús, se quejaban diciendo: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Entonces, Lucas capítulo 24, versículo 21 dice: pero no agregaron y que fuese una bendición a todas las naciones. Una mancha negra dentro de su corazón aún obstruía de manera notable la segunda parte del pacto con Abraham o insensatos, dijo Jesús, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Entonces, el versículo 25-26 de Lucas, en la cual
ya hemos dado el capítulo anteriormente, para que comprendiesen la escritura y les dijo, así está escrito y así fue, necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Glorificamos a Dios por eso. Y que predicase en su nombre el arrepentimiento. Es nuestro deber. Y el perdón de pecados, eso le corresponde al Padre. En todas las naciones, griegos, etnos, gente, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y así lo declaramos. Y así es. Nosotros somos testigos de todas las cosas en la cual ha hecho prodigios en nuestras vidas y también puede hacerlo con los demás, a quien así lo necesite. Lucas 24, 45 al 48 también nos da referencia. De judíos sectarios a apóstoles, bendito Dios, transculturales. Claro está que Jesús sabía que no había manera de rescatar la mayoría de los judíos de su tiempo, de la misma manera en que no hay esperanza de rescatar a la mayoría de de cualquier nación, debido a la ceguera egocéntrica de ellos. A través de la historia vemos que gran parte de los judíos habían enfocado de manera exclusiva de la bendición del pacto de Abraham, de tal forma que la obligación había permanecido virtualmente invisible para ellos. Probablemente no sea una exageración declarar que sus mentes estaban selladas herméticamente ante cualquier consideración sería sobre la línea inferior. Esa es la razón por la cual muchos israelitas estaban decididos a explotar el poder milagroso de Jesús para su beneficio personal. Pero la perspectiva de su pacto orientado hacia todas las naciones choca constantemente con su mentalidad por considerarse ellos mismos como los únicos dentro de los planes de Dios. Mientras que no solo eran los únicos, eran para todos. Una interrogante, ¿podría aún el Hijo del Hombre, sin negar libre albedrío humano, o transformar a hombres cuyo patrón de pensamiento estaban programado desde la infancia para un etnocentrismo extremado? Dicha pregunta podrá parecer un tanto infantil. ¿Podrá el Hijo del Hombre, quien es también el omnipotente Hijo de Dios, hacer algo? A la respuesta es sí. Pero el libre albedrío humano implica que la decisión prioritaria de Dios no interfiere con el fundamento metafísico de dicha libertad. También implica la capacidad del hombre para rechazarla, persuasión que Dios utiliza para influir sobre dicho albedrío. Al mismo tiempo que deja intacto este principio metafísico, entonces la persuasión y no la compulsión es lo que aún él tiene que utilizar, y la persuasión, y por su misma definición, tiene que ser algo que se pueda rechazar
Sin embargo, el Dios que hace a sí mismo alguien a quien es factible rechazar. Es tan sabio que puede vencer cualquier circunstancia o consecuencia de, de autolimitación. Con mucha facilidad, Cristo entendió que la mayor parte de su misión sería llevada a cabo por sus discípulos, pero el autocentrismo cultural de estos etnocentrismo fue un gran obstáculo para el cumplimiento del aspecto universal de su misión. Así que tomó todas las oportunidades que se les presentaron para tratar de romper el muro de los prejuicios que los separaba de otra gente. La comisión que realmente declara Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, es de que a través de su ministerio, Cristo comprendió que el reino era universal en su alcance, aunque algunos reclamen que la gran comisión fue un plan secundario. Nosotros hemos visto en la misión de Cristo que el plan incluyó a todas las naciones desde el mismo principio. Fue por este interés universal el que tomaba la ventaja de ministrar en todas las oportunidades a los gentiles con la idea de romper los prejuicios que estaban profundamente cimentados en los discípulos. Y fue perspectiva la que le impidió ser confinado por la expectativa estrecha de los líderes judíos. El mensaje que Cristo entregó directamente a los judíos fue realmente dentro de esos tiempos congregante con su papel. Entonces, congregante dentro de su papel, como Malaquías lo había predicho, el arrepentimiento era la condición para ser aceptados en el reino y para recibir. Los ojos y los oídos, él habló abiertamente contra la hipocresía y la religiosidad, estilo de vidas, quemando la falsedad y el legalismo de la religión. Y dejando la pureza del metal, fue a través de este proceso que la nación fue finalmente preparada para escuchar el mensaje del reino. Esto es lo que ha estado entonces surgiendo y surgió, mejor dicho, con la vida de nuestro Señor Jesucristo. No solo vino hacia su pueblo Israel, sino también vino para los gentiles. Una oportunidad muy grande, gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, espero que usted esté aprendiendo de esta hermosa clase de misiones. Lo más importante es que usted elabore esa misión y ponga en marcha y comparte el Evangelio de nuestro Señor Jesús, el plan del arrepentimiento para la salvación de ellos, a quien usted así ve que es necesario hablarle. ¿Y quiénes son? A todos los que no han conocido a nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos su vida porque usted ya lo conoce y está aprendiendo más con respecto de este tema de misión. Quiero dejarles entonces la tarea: elaborar una comprensión de lectura que de 2 páginas aproximadamente sea entonces elaborada y luego presentarla por escrito y enviarla en una foto al número de WhatsApp 4017-0525. Es el número personal en el cual su servidor lleva así
cada materia para que usted pueda entonces entregar sus tareas. Recuerde que las tareas son puntuales porque tenemos que ser responsables. Y yo le animo a usted a ser responsable. Bendito Dios. Así como somos responsables en nuestra vida cotidiana, que también seamos responsables en nuestra vida espiritual. Que Dios bendiga su vida en todo lo que emprenda en este trayecto del día y que Dios aún así derrame de sus bendiciones y del conocimiento de su palabra sobre su vida. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.